El tema es un creyente bajo el impacto del Espíritu Santo. Y quiero comenzar con una pregunta que tal vez usted se pueda hacer, o que personas que de pronto vayan a mirar esta enseñanza se puedan hacer. ¿Y qué es el Espíritu Santo? ¿Usted se ha preguntado alguna vez qué es el Espíritu Santo? Usted dice, pastor, es que yo siento el Espíritu Santo, pero ¿usted se ha preguntado alguna vez qué es el Espíritu Santo? Gloria al nombre de Jesús. Para esta pregunta quiero iniciar yéndonos al libro de Hechos de los Apóstoles. Ubíquese allí en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19. Hechos, capítulo 19. Quien pueda hacerlo sobre sus pies como reverencia a la palabra, sé que será mejor. Versículo 1 al 6. Dice así: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron estos, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Puede sentarse. Aconteció que Pablo llega a las regiones superiores, y hallando a ciertos discípulos, en Efeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Es decir, ustedes recibieron al Espíritu Santo cuando aceptaron a Cristo, cuando creyeron en el Evangelio. Y ellos le respondieron: ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Es decir, no sabemos qué es lo que tú nos estás diciendo, de qué se trata eso que tú dices, Espíritu Santo. Entonces parece que esta gente habían creído, pero no habían conocido qué era el Espíritu Santo. Y esto habla de una iglesia, esto habla de una congregación que puede lucir muy bien bonita, puede tener conocimiento, pero no sabe qué cosa es el Espíritu Santo. No saben qué es el Espíritu Santo. Desconocen al Espíritu Santo. No tienen conocimiento, claridad de qué es Espíritu Santo. Así estaban estos discípulos. Ellos habían creído, pero no sabían que era Espíritu Santo. Una de mis preocupaciones y de mis anhelos más grandes desde el día que conocí al Señor y conocí al Espíritu Santo es poder tener esa presencia del Espíritu Santo en mi vida. Es no ser cualquiera, porque cuando alguien no tiene una relación con el Espíritu Santo, es cualquiera. Puede hacerse llamar cristiano, evangélico o lo que quiera. Querubín, serafín, arcángel, pastor, apóstol, profeta, lo que quiera.
Pero si no tiene al Espíritu Santo, no tiene una relación con el Espíritu Santo, es cualquiera. Dele fuerte el aplauso al Rey. Entonces digo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué llego hasta este punto? El próximo domingo estaremos hablando de guardianes de la doctrina. Y tal vez usted estará pensando, pero aquí dice que se bautizaron en el nombre de Jesús. Pero quiero decirle que lo que quiere decir, y el próximo domingo usted tiene que venir, porque usted va a entender cuál es la mentira que le hablan por ahí muchas veces a la gente. Usted va a entender cuando el apóstol dice esto, lo que está queriendo decir, que se bautizaron con la autoridad de Jesús. Porque el bautismo está claro y lo veremos este domingo. Voy a dejar esto ahí para que usted quede interesado. Amén. Entonces vemos que esta iglesia no tenía ni tenía conocimiento de qué era el Espíritu Santo. Pero el Señor venía a hacer una obra a través del apóstol Pablo en aquella iglesia. Y dice que cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban. Entonces, cuando pasó todo esto, ellos supieron que era el Espíritu Santo. Dice que hablaban en lengua y profetizaban. Usted recuerda que algunas personas dicen que ya no hay profeta, que el último profeta fue Juan el Bautista. Pero aquí está hablando de una iglesia que recibió al Espíritu Santo y que los que estaban allí hablaban en lengua y profetizaban. Ya usted sabe qué significa la palabra profeta, ¿verdad? Porque yo se los he enseñado. La palabra profeta significa portavoz, es decir, el que lleva la voz o representa o lleva el mensaje de otro. En este caso, cuando alguien profetiza o cuando alguien tiene el Espíritu Santo de Dios, habla de parte de Dios. Entonces, el Espíritu Santo de Dios, esta gente no lo conocía. Pero ese día, a través del poder de Dios que descendió en aquel lugar, esa gente comenzó a hablar en lengua y a ser bautizado por el Espíritu Santo de Dios. Usted y yo debemos anhelar la presencia del Espíritu Santo. Usted debe anhelar que en el medio del culto el Espíritu Santo le toque, le bautice, le ministre. Usted debe desear ese toque indescriptible del Espíritu, inexplicable del Espíritu Santo. Es algo que usted no puede explicar, porque usted comienza a sentir esa presencia, ese fuego dentro de usted, y usted no lo puede explicar con sus palabras, pero sí lo puede sentir. Cuando usted viene a la iglesia, usted tiene que venir dispuesto, usted tiene que venir con el deseo de que el Espíritu Santo de Dios le toque, le ministre, haga algo en su vida, porque si no usted se va a perder de lo importante que es tener al Espíritu Santo de Dios. Denle un fuerte aplauso al Rey. Aleluya. Entonces, ahora sí, pastor, vamos a contestar qué es
el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es la tercera persona en la Trinidad de Dios. Aunque la palabra Trinidad no existe en la Biblia, como tampoco habla de la palabra unicidad, ¿verdad? Pero sí habla de la unidad. Mas sin embargo, hablar de la Trinidad es hablar de un término teológico en cuanto al estudio de la palabra. Es una referencia nada más para poder referenciar lo que es la Trinidad de Dios, o la manifestación que Dios hace a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Oído, porque se andan infiltrando muchas doctrinas raras. Hay uno que dicen que solo uno está en el trono. Hay otros que dicen que solamente es el Hijo. Hay otros que dicen que solamente es el Espíritu Santo. Y dicen que solamente el Espíritu Santo. Y otros que dicen que solamente es el Padre. En este caso los testigos. Los niños, le voy a pedir el favor que me controlen a los niños. Los pueden, si quieren, colocar a jugar allá. Porque ellos no vienen a escuchar, pero los colocan allá y de pronto les pueden enseñar algo más. Amén. Den un fuerte aplauso a Dios. Están desconcentrando a los hermanos. Ténganmelo por allá, cuídenmelo. Gloria al no. Ellos son niños, ellos no entienden, no es culpa de ellos. Eso. Listo. Entonces, por ahí hay una pastora muy reconocida que habló de algo como que la cuadridimensión de Dios. ¿Por qué hablan estas cosas? Porque se ponen a escuchar cosas raras. Yo estoy con este mensaje adelantándole un poquito de lo que vamos a hablar el domingo. Que está Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y está el Dios esencia que creó al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esas cosas son doctrina de demonio, ¿verdad? Entonces hay gente creyendo. ¿Por qué? Porque carecen de estudios bíblicos. Porque cualquier cosa que diga alguien por ahí ya le están creyendo. No se deje meter los dedos a la boca. Consulte con las escrituras. Lo que yo le estoy hablando y le voy a hablar, usted puede constatarlo allí con las escrituras. Por eso, si usted viene a una iglesia a aprender una enseñanza, usted debería traer una Biblia. Por lo mínimo descargarla en el celular. Para que cuando el predicador predique, usted pueda saber que si es verdad que lo dicen las escrituras. Dele fuerte el aplauso a Dios. Entonces, el Espíritu Santo es la tercera persona en la Trinidad. Estoy hablando de un término teológico. Y quiero que vayamos a Primera de Juan, primer libro de Juan. En el capítulo 5, versículo 7. Gracias, mi hermano. ¿Están ahí? Como dicen por ahí, no coma cuento, coma Biblia. Dice así: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Según la pastora, son cuatro.
Según la Biblia, ¿cuántos son? 3. Y los 3 son 1. De eso hablamos cuando hablamos de Trinidad, que en realidad deberíamos decir triunidad. No Trinidad, deberíamos decir triunidad, ¿verdad? Entonces, los 3, 1 son. Entonces, el Espíritu Santo viene siendo la tercera persona. Pero ¿por qué el Espíritu Santo viene siendo la tercera persona? ¿Será porque tiene menos poder que el Padre o menos poder que el Hijo? No. Los 3, 1 son. Ellos están unidos en su poder. Los 3, 1 son. Es la tercera persona porque primero el Padre se manifiesta a través de los profetas y de los patriarcas en el Antiguo Testamento, y luego Cristo se manifiesta en los evangelios y en el Nuevo Testamento, y en la iglesia se manifiesta el Espíritu Santo de Dios, el cual está obrando y el cual está en este momento activo sobre la iglesia. El Padre está en el trono, el Hijo está a la derecha intercediendo por nosotros, y el Espíritu Santo de Dios está con nosotros en todo lugar. Repito, el Espíritu Santo de Dios está con nosotros en todo lugar. A su nombre, aleluya. Vive Cristo por toda la eternidad. Damos gloria a Dios. Jesús mismo hace referencia del Espíritu Santo. El mismo Jesús hace referencia del Espíritu Santo. ¿Dónde, pastor? Vamos nuevamente al libro de Hechos de los Apóstoles. Recuerde que este miércoles de enseñanza. Yo no tengo afán. Si son las 8:30 termino y esto podemos seguir continuándolo. Así que yo no me preocupo por eso. Entonces, Hechos, le dije Hechos, capítulo 1. Aleluya. ¿Están ahí? Gloria a Dios. Hechos capítulo 1, versículo 6 hasta el 8. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre, mire cómo está la doctrina clara allí, las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ellos le preguntan al Hijo y él le dice: no les compete a ustedes saber las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. A su nombre, dele fuerte el aplauso. Ahí vemos claramente cuando Jesús les habla a sus discípulos del Espíritu Santo como esa tercera persona, la cual descendió para llenarnos, para guiarnos y para ayudarnos. Dele fuerte el aplauso a Dios. Recuerde que él dijo: no os dejaré huérfano. Rogaré al Padre y él enviará ¿a quién? Al Consolador, al Espíritu de Dios. Entonces mire cómo hablamos y decimos que el Padre es el mismo Hijo. Si él dice: no compete a vosotros saber las sazones de mi Padre en su sola potestad.
Si cuando Él le dice no los dejaré huérfanos, rogaré al Padre, se va a rogar Él mismo, no. El Padre que está en los cielos. Mi Padre que está en los cielos, dijo Jesús muchas veces. Y el Espíritu Santo descendió. ¿Cuándo sucedió esto? Después que Jesús ascendió al cielo, le ordenó a los discípulos que se quedaran y que no se fueran, que esperaran allí en el aposento alto. Y el día del Pentecostés, puede leerlo en Hechos 2, el Espíritu Santo bautizó a la iglesia. 120 que estaban reunidos, cuando de repente un viento recio tomó el aposento y se metió en aquel lugar y comenzó a temblar aquel lugar y comenzaron a hablar nuevas lenguas y lenguas de fuego, y el Espíritu Santo tomó a la iglesia y se unió a la iglesia. Por eso es la tercera persona que se manifiesta. Aleluya. Aplaudo al Espíritu Santo. Ese día se cumple lo que Jesús dice, que recibiréis poder cuando hayan recibido al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo hace poderosa a la iglesia. Una iglesia que carece de la presencia del Espíritu Santo es una iglesia débil, es una iglesia sin fuerza, es una iglesia monótona, es una iglesia que no tiene sentido, que no tiene gracia. Porque la gracia la da el Espíritu Santo de Dios. Denle un fuerte aplauso allí. Mientras me sigo ubicando aquí. Aleluya. Entonces, no es lo mismo una iglesia llena de religiosidad y de conocimiento que una iglesia llena del Espíritu Santo de Dios. No es lo mismo un cristiano lleno de teología, de religiosidad, que un cristiano lleno o impactado por el Espíritu Santo de Dios. Dele fuerte el aplauso, se lo va a dar. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículos 5 al 6. Dice lo siguiente, voy rápido para que me rinda el tiempo. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Es que yo no soy competente como ministro porque me sepa la Biblia de Génesis y Apocalipsis, porque haya hecho 5 años de instituto bíblico, porque haya hecho un doctorado en teología. No, yo no soy competente por eso, porque no es para mí la gloria. ¿Cuántos teólogos no hay? ¿Cuántos gente que conoce muchísimo? Y eso está bien, que nos preparemos, que estudiemos. A mí me encanta estudiar las escrituras. Yo voy a la Biblia, yo voy a la historia, yo voy a documentales, yo investigo para preparar un mensaje, porque a mí me encanta estudiar. Pero te quiero decir algo. A mí me encanta más lo que sentimos cuando estamos allí llenos del Espíritu Santo, porque si esta letra sin el Espíritu Santo no es nada. La Biblia sin el Espíritu Santo no es nada. Vaya a la casa de un tradicional apostólico, católico y romano. Vaya a la casa de ellos. Tienen una Biblia, la tienen abierta. Allí permanece en el Salmo 91.
Pero ¿de qué sirve allí? Si siguen borrachos, si sigue adulterando, si sigue fornicando, si sigue mintiendo, si sigue robando, no sirve de nada. Es un libro más. Pero cuando yo tengo al Espíritu Santo y tengo a la Biblia, se activa un poder. La Biblia solo funciona si está el Espíritu Santo en el que la está leyendo. ¿Por qué te digo esto? Porque hace mucho tiempo, cuando no era cristiano, yo recuerdo que mi primera Biblia fue una versión Dios habla hoy. Y yo no era cristiano, es una versión católica. Me la compraron para ir al colegio, porque la seño de religión me la exigió. Y la compramos, pero yo recuerdo que yo hubo un instante de mi vida que quise leer la Biblia y dije, voy a leerla y voy a ver qué aprendo. Y yo comenzaba a leerla y no entendía nada, no sabía nada, no se me activaba nada dentro, porque me faltaba el Espíritu Santo de Dios. Pero cuando comencé el Evangelio con la misma Biblia, Dios habla hoy. Esa fue mi primera Biblia y me duró un tiempito. Y yo comenzaba a leer las Escrituras después de haber creído en Jesús, después de haber recibido su presencia. Ahora sí entendía la Biblia. Ahora sí la Biblia me hablaba, hermano. Es que me hablaba, es como si, Dios mío, me desnudaba y me decía quién era yo. Me hablaba de mi pasado, de mi presente y de mi futuro. Me enamoraba de Dios. Me hablaba de Dios, me hablaba del Padre, me habla del Padre, me habla del Hijo, del Espíritu Santo, de su gloria, de su presencia, de su poder, de su misericordia, de su ira, de todas las cosas. Aleluya. Dale fuerte el aplauso a Dios. Sí, tú lees el Apocalipsis y a ti se te erizan los vellos. Pero se te eriza porque te da miedo, no porque tenga el Espíritu Santo de Dios. Estoy hablando con los que están apartados de la fe. Entonces, la diferencia que hay entre alguien que lee la Biblia pero es impactado por el Espíritu Santo de Dios. Usted sabe lo maravilloso que es alguien que haya estudiado de pronto, no sé, un instituto bíblico, algún libro, estudio teológico, clases bíblicas, y que tenga el Espíritu Santo de Dios. Eso es maravilloso. Pero gente que se para, te habla de la Biblia y tú comienzas como que no entendí nada, porque le hace falta el Espíritu Santo de Dios. Dele fuerte el aplauso al Rey. Entonces dice que no somos competentes por la letra, sino por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Entonces, la importancia de ser impactado por el Espíritu Santo. David fue ungido por Samuel y dice la Biblia que desde entonces el Espíritu Santo estuvo con él. Cuando Saúl estaba atormentado por un demonio, David tocaba el arpa y los demonios se iban porque el Espíritu Santo de Dios estaba con él. David mató al gigante Goliat porque el Espíritu Santo de Dios estaba con él. Pedro era cualquiera persona del vulgo, pero cuando el Espíritu Santo cayó sobre él, Pedro comenzó a predicar de tal manera que la primera vez que predicó se convirtieron como 3,000 personas. Cuando Pedro pasaba, con su sombra se sanaban los enfermos porque el Espíritu Santo de Dios estaba sobre él. Pablo perseguía a la iglesia, Pablo perseguía a los cristianos, pero cuando el Espíritu Santo de Dios cayó sobre Pablo, Pablo toda su letra la tuvo por basura y fue un gran apóstol Pablo que escribió muchas cartas y libros de la Biblia.
No es lo mismo un cristiano impactado por la religiosidad que un cristiano impactado por el Espíritu Santo de Dios. Dele fuerte el aplauso al Rey. Y para terminar, si me da tiempo, creo que sí, le voy a hablar de la función que hace el Espíritu Santo. Entonces, las funciones que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas son, primeramente, Él es el que nos liberta. Si el Espíritu Santo de Dios no llega a nuestra vida, usted no será libre. No sé si me está entendiendo. Hay gente que llega endemoniada y uno ora y el demonio se revuelca y se va. Pero el demonio se va para la casa y allá en la casa lo espera para metérsele otra vez. Y se le mete y a los 15 días vuelve a la iglesia endemoniado otra vez. Porque la casa quedó vacía. Entonces el Espíritu Santo, cuando llega a la vida de alguien, lo liberta. Dele fuerte el aplauso a Dios. Segunda de Corintios 3:17 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde el Espíritu del Señor está, allí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Entonces, una persona que tiene el Espíritu Santo no puede ser poseída por ningún demonio. Es un beneficio grande. Hay gente que queda libre, pero en el momentico el demonio se neutraliza, se va, porque se oró con una unción de nosotros, que Dios nos dio a nosotros. Pero esa persona tiene que buscar la unción del Espíritu Santo. Tiene que entregarle su vida a Cristo para que el Espíritu Santo llegue sobre ellos y ya no sea más víctima de los demonios, ¿verdad? Porque si el Espíritu de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. La otra función del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo nos sella. ¿Cómo así que nos sella? Cuando usted le coloca un sello a un documento, un notario, por ejemplo, o a alguna entidad, le coloca un sello a algún documento, está diciendo: este documento está sellado por mí, tiene autoridad. Cuando el Espíritu Santo nos sella para algo muy importante. ¿Para qué nos sella el Espíritu Santo? Si alguien nos puede decir. Nos sella para la salvación. El que no tiene el Espíritu Santo no tiene el sello del Espíritu Santo. Y el que no tiene el sello del Espíritu Santo, si Cristo viene, si el arrebatamiento viene, no se va a ir. Si se muere sin el sello del Espíritu Santo, no se va a salvar. Entonces el sello para nuestra salvación es el Espíritu Santo de Dios. Efesios 4:30 dice, escuche: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellado para el día de la redención. Advierte y dice que no contristemos al Espíritu Santo, porque por Él fuimos nosotros sellados para el día de la salvación o de la redención. Así que alguien que no tiene el Espíritu Santo o lo ha contristado con pecado, con maldades, con desobediencia, con rebeldía, con lo que sea, no va a tener salvación. Es duro predicarlo, pero no la va a tener. Porque si el Espíritu Santo no está, no vamos a ser arrebatados. Quien nos va a conectar con el Padre es el Espíritu Santo. Así que tenemos que tenerlo y tenemos que honrarlo. Dele fuerte el aplauso a Dios. Lo otro es que el Espíritu Santo es el que nos da consuelo. Cuando alguien tiene el Espíritu Santo de Dios, puede tener aflicciones, pero el mismo Espíritu Santo le consuela. Siente ese consuelo que viene de dentro, que viene de su gloria y que te da nueva fuerza.
San Juan capítulo 14 versículo 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que he dicho. Amén. Él es el Consolador. Estás triste, necesitas el Espíritu Santo. Tienes depresión, necesitas al Espíritu Santo. Sí, tenemos tristeza, pero no depresiones. Porque el Espíritu Santo nos consuela. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. El Espíritu Santo cumple la función también de guiarnos. Amén. Él nos guía. O sea, una persona que no tiene al Espíritu Santo es un cristiano que no es guiado sino por sus propios conceptos, ideologías, sus propios pensamientos. Amén. Pero un cristiano que tiene el Espíritu Santo, lo guía el Espíritu Santo. Toma las decisiones que toma, porque es el Espíritu Santo el que lo guía. Dice Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Quieres saber qué hacer con su vida? ¿Quieres saber qué hacer con su casa, con su familia? Busca el Espíritu Santo y Él le guiará a toda verdad. Pero vamos y buscamos el consejo de la vecina chismosa. Muchos se van a consultar a los brujos. Pero el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Dele fuerte el aplauso al Rey. Y por último, con esto termino, el Espíritu Santo nos enseña. Él es el que nos enseña. Cuando yo le decía que yo no entendía la Biblia, pero yo leo la Biblia y quien comienza a darme palabras es el Espíritu Santo de Dios. Yo investigo una cosa y otra. Pero cuando me concentro en la palabra, comienzo a recibir y a recibir y a recibir. Porque el Espíritu Santo de Dios nos enseña. Juan 14, 26 nuevamente dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Quieres aprender? ¿Quieres conocer? ¿Quieres aprender? Busca una iglesia que tenga el Espíritu Santo. Busca una iglesia que se mueva el poder de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios es el que nos enseña. Denle un fuerte aplauso a Dios. Dios les bendiga a todos. Alguien que me ayude con la transmisión. Dios bendiga a todos los hermanos que estuvieron allí conectados en esta hora. Y Dios bendiga a todos los hermanos aquí presentes. Nos vemos el viernes en el culto de Pro Instrumento. Dios les bendiga y Dios les guarde.